¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Me encuentro con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Aurelio, buenas noches. Ricardo, buenas noches, a tus órdenes. Muchas gracias, amigos de todo el Perú. Muy buenas noches, siempre a través de la señal de Perú TV, a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, lamentablemente lo que ha ocurrido en Urubamba es una cosa que lamentamos. Hemos recibido una comunicación de una organización del Cusco denominada Colectivo Fuerza Urubamba y de la Fundación Niños del Arco Iris, en donde nos informan pues sobre lo que está ocurriendo, el hecho de que las autoridades no están tomando las previsiones del caso en Urubamba, no se ha desarrollado, dicen, un plan de evacuación del pueblo, ni han destinado recursos para poder contar con un equipo de científicos que evalúen, dicen, la situación del glaciar Chicón, del que se desprendió una parte, dejándonos como consecuencia un huaico de mayores proporciones. Comentan que el día de hoy, porque esa comunicación la hemos recibido hoy, han subido muy temprano a conversar con los campesinos de la zona, y les manifiestan que el glaciar tiene una grieta, dicen, tiene una gran grieta, pero no estoy remitiéndome exactamente a la comunicación que me han mandado, no sé, habría que, amenazando con desprenderse, dicen, otro pedazo, pero de mayores proporciones. Dicen, continúan diciendo, estamos intentando ejercer presión a nuestras autoridades para que se tomen las medidas de prevención, pero dicen, siempre digo, sin respuesta alguna. Continúan diciendo, nuestro colectivo Fuerza Urubamba y la Fundación Niños del Arco Iris continúan trabajando, organizando para mañana una faena general en la escuela de Chichubamba, la misma que se ha visto seriamente afectada, por lo que haremos limpieza en equipos con los padres de familia. La faena se realizará entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde. Dicen que se necesita de la participación de todos con picos, palas, baldes y artículos de limpieza para habilitarla para los niños. Sugieren que las personas que quieran colaborar vayan con botas para el lodo. Y agradecen, por supuesto. Aurelio, quería comentar eso antes que nada, ¿no? Sí, y decirles que estamos a su disposición, los cusqueños, acá desde Lima, para hacer coordinaciones, en fin, lo que se pueda. Y a propósito de ello, Ricardo, lo que habría que señalar, nosotros en el Cusco tenemos una universidad, la cual tiene una facultad de geología, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, el gobierno regional debería entablar, digamos, algún convenio de tal manera que haga estudios glaciológicos en este caso, o en todo caso, si no hay glaciólogos, que lo dudo que no los haya, habría que hablar con la gente del Ministerio de Agricultura y del INGEMET, ¿no? Entonces, que tiene gente especializada precisamente en todo lo que son glaciares. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el Cusco pues tiene recursos, ¿no? Entonces me parece que, digamos, deben servir por lo menos para prevenir, ¿no? Entonces, si esto no se puede prevenir, imagíname, fuerte de que no ha habido, ¿no es cierto?, desgracias personales, pero tranquilamente ha podido ser, si en la noche se hubiese producido, ¿no es cierto?, ese huaico hubiese sido catastrófico. Entonces creo que lo que habría que pensar es siempre en la prevención. Este tipo de desastres en un país joven, geológicamente hablando, se van a seguir produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que prevenir. Y para eso precisamente están nuestros profesionales, los geólogos, en este caso los glaciólogos, de tal manera que a través, por ejemplo, de las interpretaciones que van a hacer de las fotografías aéreas, en fin, o inclusive de las fotografías estas satelitales para poder ver qué cambios han habido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú acabas de señalar, que podría haber un eventual desprendimiento, ¿no? Entonces, rápidamente ingresar a las vistas satelitales y tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ellos se imaginan, pero entonces, ¿para qué tenemos universidades? ¿Para qué tenemos dinero, por favor? Sí. O sea, ¿y para qué tenemos geólogos? ¿No es cierto? Entonces, me parece que lo primero que debiera hacer, en este caso, el gobierno regional, es ir a conversar con la gente de la universidad, con la Facultad de Geología de San Antonio Abad, de tal manera que sobre la marcha vayan brigadas, mientras vengan la gente del INGEMET, si es que no pudiesen, digamos, hacerlo la gente del Cusco, pero lo dudo, yo pienso que hay geólogos en el Cusco que seguramente van a poder observar esto. Sí, y realmente sorprendente, bueno, una vez más se demuestra pues el grado de improvisación en el que vivimos en nuestro país, habiendo recursos, como tú dices, sobre todo habiendo recursos. Defensa Civil mapeó incluso la zona, me parece que la Universidad Católica también algo monitorea la problemática de los huaicos, la Universidad Católica de Lima, en fin, pero bueno, ocurren estas cosas que lamentamos y bueno, dicho sea de paso, el día lunes estuvo otro cusqueño, Ramiro Valdivia, que es físico, profesor de la Universidad Católica, que es un especialista también en glaciales, o sea, y que maneja tiene un proyecto, una propuesta para hacer nevar, para digamos volver a alimentar de alguna manera los nevados, ¿no? De manera que, y hay una serie de propuestas, investigaciones y tesis para preservar y defender el medio ambiente de muchos profesionales peruanos, muchos de ellos cusqueños, arequipeños, puneños, en fin, hay los instrumentos, hay los conocimientos, pero no hay, pues, lamentablemente siempre la decisión política. Pero hay una cuestión, justamente, que hay los recursos. Recordemos que parte del canon
va también a la universidad, precisamente para este tipo de proyectos. Y sabemos que no ha sido gastado todos los recursos que tenía. Entonces, este es un proyecto que bien podría, por ejemplo, en relación con universidades limeñas, con el INGEMET en sí, tratar de ver, hay entidades tipo INGEMET que no tienen mucho dinero, por ejemplo. Entonces podría entablarse algún convenio de tal manera, ¿no es cierto?, que se pueda ver todo esto, por lo menos en lo que corresponde al Cusco, que tiene los recursos. Lo principal, me parece, Ricardo, es que hay recursos, entonces hay que gastarlos. Y una forma es precisamente viendo la prevención, porque no esperemos que haya, pues, nuevamente lamentables sucesos en que haya fallecimiento. Felizmente en este caso, felizmente, ¿no? Y esto, digamos, habría que destacar, no ha habido. Entonces la gente ha reaccionado. Pero no es posible que, sabiendo que es un país inestable desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? O sea, porque es un país joven relativamente desde el punto de vista geológico, entonces esto se va a seguir produciendo. Y sobre todo si las laderas, en este caso, por ejemplo, no se respetan, ¿no es cierto? Hay una deforestación. Y en eso nos han enseñado nuestros antepasados, los incas, en que precisamente ellos, digamos, no estuvieron en las partes bajas, sino en las partes altas, ¿no es cierto? Entonces cuidaban a través de los andenes, en fin. Bueno, tratemos de reaprender, y para eso está la universidad, precisamente para que pueda guiarnos. Reforestemos, hagamos zanjas de infiltración, hagamos andenerías, en fin, tenemos pues las herramientas que... Y tenemos el dinero sobre todo, ¿no es cierto? Que hay que gastarlo precisamente pues en eso, por lo menos en medidas de prevención, Ricardo. Así es, Aurelio. Bien, Aurelio, gracias por los comentarios relacionados con Urubamba. Y ya saben, amigos de Colectiva Fuerza Urubamba, de la Fundación Niños del Arcoíris en el Cusco, estamos a vuestra disposición, pueden llamarnos al 475-0212, repito, 475-0212, para cualquier coordinación o cualquier apoyo o gestión que quieran que finalmente empujemos acá desde Lima. Bien, Aurelio, bueno, lo que tenemos que conversar definitivamente es reiterar, ¿no?, la tremenda propaganda que vienen realizando el gobierno, la empresa del gas, en fin, vendiéndonos una imagen falsa que estamos en el mejor de los mundos, que en 10 años, dicen, de existencia de Camisea, se ha generado a los peruanos un ahorro de energía, dicen, por más de 40, ¿cuánto es? 45.000 millones de soles, ¿no? Entonces, sorprendente. Por ejemplo, esto yo creo que lo podríamos ponchar, Aurelio. Claro que sí. Esta es una página completa para que veamos la magnitud, comercio, ¿no? ¿Cuánto costará eso, no? Dicen. Y no es un día, sino varios días. Todos los diarios. El comercio, ¿cuánto costará pues esta página? Un montón de plata, ¿no? En 10 años Camisea ha generado a los peruanos ahorro de energía por más de 45.000 millones. ¿No? Y no contentos con ello, bueno, no he traído el otro del comercio, pero este es, por ejemplo, OTA, 30.000 millones. ¿no? El diario La República. Así ¿no? es, y estamos viendo el caso, por ejemplo, de la exportación tratando de justificar lo injustificable. Entonces, ¿qué sucede? Oye, y permíteme recordarte rapidito, ¿no? La semana pasada te mostramos el video de la planta Laive, ¿no es cierto? Sí, claro. Que opera con gas comprimido, ¿no? Y mira, hay que volver a mostrar esto, ¿no? Miren, por favor, una especie de imagen, como si tuviésemos pues un tremendo servicio de abastecimiento de gas ya a nivel domiciliario y vehicular en el país, ¿no es cierto? Y hemos podido comprobar la semana pasada, Aurelio, que por ejemplo empresas como Laive, que apuestan por el Perú, que es una empresa peruana, utilizan gas comprimido, que aún siéndoles caro, les resulta más económico que el petróleo, y lo hacen sencillamente porque hasta el momento no hay conexiones, digamos, domiciliarias que les permitan acceder rápidamente como debería ser. Eso es justamente lo que la población se pregunta, ¿no es cierto? Esa es la interrogante. ¿Qué pasa en la pregunta del millón? ¿Por qué razón es que continúa la exportación mientras nosotros observamos que el resto del país está en este momento desabastecido de gas natural? Y particularmente el caso de Lima Callao, ¿no? Ya no hablemos del sur porque prácticamente pues está totalmente abandonado, ¿no es cierto? Simplemente son ofrecimientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que nosotros nos demos el lujo de continuar exportando? Y sobre todo, ahí viene la parte, digamos, más negativa aún, a precios depredatorios, y eso hay que enfatizar. Entonces, mientras tanto vemos que tratan de llenarnos con esta publicidad millonaria, exagerando cifras, lógicamente cualquiera que ve dice 30.000 millones, 45.000 millones, y la exageración viene acá y dice, en 10 años Camisea abierto. Por favor, Camisea recién ha comenzado el 6 de agosto del año 2004, en consecuencia, creo que no son 10 años, ¿no? O sea, recién tenemos un poco más de 6 años. Entonces, hasta en eso exageran y al parecer se les ha ido pues de la pluma en este caso, pero lógicamente cuando sobra el dinero,
Y no solamente en el caso de la empresa privada, ¿no es cierto? Que bueno, tiene todo el derecho de hacer su publicidad, ¿no? Engañosa no importa, pero tiene el derecho de hacerlo. Pero lo curioso del caso, Ricardo, es el caso del Ministerio de Energía y Minas. Parece que le sobra la plata. Porque ¿qué sucede? Tan igual como están haciendo estas empresas, el Ministerio de Energía y Minas viene haciendo lo propio a través de televisoras, a través de radio, a través de periódicos. Hemos visto revistas. La edición, ¿cuántas, digamos, páginas? 6 páginas en Caretas, ¿no es cierto? El otro día en Somos 8 páginas de una sola edición, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de una sola hoja, no, 8 páginas. Entonces, ¿qué pasa? Continúa la propaganda esta de que si hay el gas suficiente, y mientras tanto estamos observando, ¿no es cierto?, que vienen haciendo cola las industrias, vienen haciendo cola las centrales termoeléctricas, y lógicamente eso, ¿qué implica para el consumidor, por ejemplo? Para el caso de los consumidores industriales, que somos todos, para el caso de los consumidores eléctricos, que somos todos, significa una cosa muy simple: tarifas eléctricas más caras. En el caso de los productos industriales, más caros, lógicamente, porque si el combustible es más caro, porque no pueden acceder al gas natural, entonces indirectamente estamos, ¿qué cosa? Castigando a la población. Y esa es una cosa fundamental a tomar en consideración. O sea, no es solamente, ¿no es cierto?, de que no hay gas, no. ¿Cómo perjudica eso a la economía de nuestro bolsillo? ¿No es cierto? Entonces, creo que esa es una situación que debiéramos contemplarla, y lo que en este momento preocupa es que en el caso del Cusco, por ejemplo, y más particularmente en el caso de Quillabamba, ¿no es cierto?, a la fecha no estemos escuchando nada y están muy tranquilos al parecer y muy contentos sobre todo, ¿no es cierto?, muy contentos porque van a construir, ¿no es cierto?, la famosa planta de GLP. Lo que no les han dicho es que lo van a hacer en un mínimo de 5 años. En consecuencia, probablemente sea para la inauguración del 2016. Al final del 2015, próximo gobierno. ¿No? Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, ha permitido que bajen la guardia, y de todas maneras preocupa, porque al final la esperanza que el país veía, digamos, en el pueblo de Quillabamba, ¿no?, cuando había reclamado, porque lo hacía pues en nombre del país, no solamente de Quillabamba, hoy día vemos que simplemente todo ha quedado a foja cero. La exportación continúa, no hay planta de GLP sino dentro de 5 años, ¿no es cierto? El caso del famoso Megantoni de todas maneras se va a construir, ¿no es cierto? O sea, simplemente hay un pequeño retraso, se va a construir. Entonces, ¿dónde están los puntos de esa plataforma que se había, digamos, convocado en su momento? Ha quedado en 0 balas, 0 puntos. Esa es una situación que de todas maneras esperemos que el nuevo gobierno regional pueda decirnos algo, porque lo último que he escuchado en una entrevista que le han hecho, lo vamos a comentar en el siguiente espacio. Como no lo vamos a comentar en el siguiente espacio, amigos, porque nos piden ir a un pequeño corte comercial. Gracias, Aurelio. Regresamos, no se vayan. Estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Esto es Hora 8.